Bombazo. Hande Erçel revela, Kerem Bürsin, el verdadero error en su historia. Análisis turco. Hola, amantes de las series turcas y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Como siempre espero que estén listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las novelas y dramas que nos llegan directamente desde Turquía. En el vídeo de hoy vamos a abordar un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, y que ha generado muchísima controversia en redes sociales y en la prensa del corazón turca. Vamos a hablar de Hande Erçel, una de las actrices más queridas y a la vez más comentadas del momento, y de sus relaciones amorosas, especialmente de las que han sido públicas. Pero no solo eso, vamos a intentar analizar, basándonos en declaraciones y rumores, si realmente Kerem Bürsin fue, como se ha especulado, un error en su historia, o si hay más tela que cortar en esta trama. Prepárense porque esto se pone interesante. Antes de que empecemos con este chismecito turco, no se olviden de darle like a este vídeo si les gusta el contenido, y lo más importante, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchísimo contenido planeado, análisis de series, biografías de actores, recomendaciones, y todo lo que les apasiona del mundo de las series turcas. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, sin más rodeos, vamos directo al grano. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un auténtico fenómeno. Desde que se conocieron en el rodaje de Asteriscos en Kalkap Masterisco, la química entre ellos era innegable. Asteriscos en Kalkap Masterisco es una comedia romántica que catapultó a ambos actores a la fama internacional. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande, una joven florista que sueña con estudiar en Italia, pero sus becas son canceladas. Para lograr su objetivo se ve obligada a hacer un trato con Serkan Bolat, interpretado por Kerem, un exitoso y frío arquitecto que le propone fingir ser su prometida durante 2 meses. Como pueden imaginar, lo que empieza como un simple contrato, se transforma en algo mucho más profundo. La serie es un claro ejemplo de asterisco fake dating asterisco, un trope clásico de la comedia romántica, pero lo que la hizo especial fue la dinámica entre Hande y Kerem. Fuera de la pantalla, los rumores sobre su romance eran constantes, y finalmente, después de muchísimo tiempo de especulaciones, confirmaron su relación. Los fans estaban enloquecidos, porque su amor había trascendido la pantalla. Viajes juntos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor, parecía un cuento de hadas. El género de la serie, comedia romántica, fue fundamental para construir una imagen pública de pareja perfecta. La prensa no paraba de cubrir cada paso que daban, alimentando la fantasía de un amor de cuento. Cada entrevista, cada interacción pública, era analizada minuciosamente por los fans y los medios, buscando señales de la genuinidad de su afecto. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la magia no duró para siempre. Después de un tiempo anunciaron su separación, y ahí empezaron las especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto esa relación que parecía tan sólida? Aquí es donde entra en juego el nombre de Hakan Sabank. El anuncio oficial, a través de comunicados separados pero ambiguos, solo encendió aún más las llamas de la especulación. No hubo detalles, solo la confirmación del fin de una era, y la desilusión palpable de una legión de fans que creían en su amor. Hakan Sabank es un empresario turco, miembro de una de las familias más ricas y poderosas del país. Después de la ruptura con Kerem, Hande fue vista con Hakan en varias ocasiones, y finalmente confirmaron su relación. Aquí es donde la prensa empezó a hablar de Kerem como un posible error. La comparación era inevitable. Por un lado, Kerem, un actor famoso y carismático, pero con una trayectoria más enfocada en el entretenimiento; por otro lado, Hakan, un empresario millonario, perteneciente a una de las familias más influyentes de Turquía. Los titulares sensacionalistas no tardaron en aparecer, pintando a Hande como una mujer ambiciosa que buscaba ascender en la escala social. La pregunta que todos se hacían era, ¿Hande había buscado algo más estable y serio después de la relación con Kerem? ¿O simplemente había encontrado el amor en otra persona? Es difícil saberlo con certeza, ya que las relaciones personales son complejas y tienen muchas facetas. Además, la imagen pública de una persona, especialmente si es una celebridad, no siempre refleja la realidad. Las motivaciones internas, los anhelos personales, las presiones familiares, todo esto queda oculto tras la fachada cuidadosamente construida para el público. Pero vamos a analizar un poco más las series y el contexto para intentar entender mejor esta situación.
Asteriscos en Calcap Masterisco, como dijimos, fue un fenómeno. La serie se vendió a muchísimos países, y Hande y Kerem se convirtieron en íconos. Sin embargo, la presión de la fama también puede ser muy difícil de manejar. Estar constantemente en el ojo público, ser juzgado por cada decisión, tener que mantener una imagen perfecta, todo eso puede afectar una relación. Las jornadas de rodaje interminables, las entrevistas constantes, la necesidad de complacer a los fans y a los patrocinadores, todo esto genera un estrés considerable que puede erosionar incluso la relación más sólida. Además, hay que tener en cuenta que Hande Erçel es una mujer muy ambiciosa y trabajadora. Después de Asteriscos en Calcap Masterisco ha participado en otros proyectos importantes, como la serie Asterisco Bambasca Biri Asterisco, un drama policíaco en el que interpreta a una fiscal. Este cambio de género demuestra que Hande no se conforma con ser la reina de la comedia romántica, sino que busca desafíos y quiere demostrar su talento en diferentes ámbitos. Esta decisión, aunque aplaudida por la crítica, también generó rumores sobre posibles tensiones con Kerem, quien quizás prefería que Hande se mantuviera en el terreno de la comedia romántica. En Asterisco Bambasca Biri Asterisco, Hande interpreta a Leyla Hadid, una fiscal joven y ambiciosa que investiga un asesinato. En el camino se cruza con Kenan Öztürk, un famoso periodista interpretado por Burak Deniz, con quien empieza una relación. La serie explora temas como la doble personalidad, la justicia y la corrupción. Es un drama mucho más oscuro y complejo que Asteriscos en Calcap Masterisco, y le permite a Hande mostrar una faceta diferente como actriz. La serie no solo le permitió demostrar su versatilidad, sino que también le proporcionó una plataforma para abordar temas sociales relevantes, consolidando su imagen como una actriz comprometida y madura. Esta elección de papeles podría sugerir que Hande está buscando madurar como actriz y distanciarse de la imagen de la joven inocente y romántica que la hizo famosa. Y esto podría tener un impacto en su vida personal. Tal vez, después de la experiencia con Kerem, se dio cuenta de que necesitaba algo diferente, algo más estable y que le permitiera crecer tanto a nivel personal como profesional. La búsqueda de un nuevo camino profesional podría haber coincidido con la búsqueda de un nuevo tipo de relación, una que se ajustara a sus aspiraciones y metas futuras. Otro punto importante a considerar es la cultura turca. En Turquía, la familia tiene un peso muy importante en la sociedad. Casarse con alguien de una familia influyente puede abrir muchas puertas y brindar seguridad económica. No estoy diciendo que Hande se haya casado con Hakan por interés, pero es un factor que no podemos ignorar. La tradición y las expectativas familiares suelen jugar un papel importante en las decisiones de las mujeres turcas, especialmente en el ámbito del matrimonio. Además, la presión social también puede ser muy fuerte. En Turquía, se espera que las mujeres sean madres y formen una familia. Tal vez, después de la relación con Kerem, Hande sintió la necesidad de encontrar a alguien con quien construir un futuro más estable y tradicional. La constante pregunta de cuándo sentará cabeza y formará una familia, común en las sociedades tradicionales, pudo haber ejercido presión sobre Hande, impulsándola a buscar una relación que cumpliera con estas expectativas. Volviendo a la pregunta inicial, ¿fue Kerem Bürsin un error en la historia de Hande Erçel? Creo que es una pregunta demasiado simplista y reduccionista. Las relaciones son complejas y tienen muchas variables. Es posible que la relación con Kerem haya sido maravillosa en su momento, pero que simplemente no estaba destinada a durar. Las personas cambian, las prioridades evolucionan, y lo que una vez fue perfecto puede dejar de serlo. También es posible que Hande haya aprendido mucho de esa experiencia y que haya utilizado ese conocimiento para tomar mejores decisiones en el futuro. No creo que debamos juzgarla por sus elecciones personales. Cada persona tiene derecho a buscar su felicidad y a encontrar a alguien que la complemente y la haga sentir plena. La vida es un viaje de aprendizaje constante y cada relación, ya sea exitosa o fallida, nos enseña algo valioso sobre nosotros mismos y sobre lo que buscamos en una pareja. En definitiva, la historia de Hande Erçel y sus relaciones amorosas es un reflejo de la complejidad de la vida y de las presiones que enfrentan las celebridades. No podemos saber con certeza qué pasó realmente entre ella y Kerem, ni cuáles son sus verdaderas intenciones con Hakan. Pero lo que sí podemos hacer es desearle lo mejor y esperar que encuentre la felicidad que tanto busca. En lugar de juzgarla, deberíamos apoyarla en su búsqueda de la felicidad, reconociendo que es una persona real con sentimientos y aspiraciones, al igual que nosotros. Y hablando de historias de amor y relaciones complicadas,
no podemos dejar de mencionar otra serie turca que explora estos temas de una manera muy interesante, Ask 101 *. Aunque no esté directamente relacionada con la vida de Hande Erçel, esta serie nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones juveniles y los desafíos que enfrentan los jóvenes al crecer. La serie nos recuerda que el amor no siempre es fácil, pero que vale la pena luchar por él. Ask 101 cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión de su colegio haciendo que su profesora favorita se enamore de un nuevo profesor. A través de este plan, los jóvenes aprenden sobre el amor, la amistad y la importancia de luchar por lo que creen. La serie es un drama adolescente con toques de comedia, y aborda temas como el bullying, la rebeldía y la búsqueda de la identidad. Ask 101 se convierte en una metáfora de la vida misma, donde los desafíos y las adversidades nos obligan a crecer y a descubrir nuestro verdadero yo. Lo que hace especial a Ask 101 es la forma en que retrata las relaciones entre los personajes. No se trata de simples historias de amor, sino de conexiones profundas y complejas que se ven afectadas por las circunstancias y los desafíos de la vida. La serie nos muestra que el amor no siempre es fácil, pero que vale la pena luchar por él. Las relaciones se entrelazan, se complican y se transforman, reflejando la complejidad de la experiencia humana. La serie también explora la idea de que las personas pueden cambiar y crecer a través de sus relaciones. Los personajes de Ask 101 no son perfectos, pero aprenden de sus errores y se esfuerzan por ser mejores personas. Esto nos recuerda que todos cometemos errores en nuestras relaciones, pero que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. La redención y el crecimiento personal son temas recurrentes en la serie, ofreciendo un mensaje de esperanza y optimismo. En resumen, hemos hablado de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, de su ruptura y de la nueva relación de Hande con Hakan Sabank. Hemos analizado las posibles razones detrás de estas decisiones y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones amorosas en el mundo de las celebridades. También hemos mencionado asteriscos en Calcap Bambas Kabiri y Ask 101 para ilustrar diferentes facetas del amor y las relaciones. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya dado algo en que pensar. Agradezco muchísimo que hayan llegado hasta el final. Recuerden que esto es solo una opinión y que cada uno tiene derecho a tener su propia perspectiva. La vida de las celebridades siempre será objeto de especulación y debate, pero es importante recordar que son seres humanos con derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Creen que Kerem fue un error en su historia? ¿Qué opinan de la nueva relación de Hande con Hakan Sabank? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchísimo contenido planeado, así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.